por favor en silencio. Su señoría, disculpe una vez más y ya puede abrir su micrófono. Bien, entonces les decía que son cordialmente bienvenidos a este evento académico de gran trascendencia y que aclaro y preciso en este momento que yo no soy especialista en sistemas computacionales ni tampoco conozco mucho de las redes en cuanto a sistemas de cómputo. Sin embargo, bueno, hoy el tema que nos trae hasta acá, a esta conferencia, es precisamente estudiar la inteligencia artificial, idea que surgió debido a esta pandemia que estamos padeciendo hoy en nuestro país y que verdaderamente paralizó de manera absoluta todo. Y vino a mi mente en ese momento qué hacer en el caso de que esta situación dure por más tiempo. Sabemos que está siendo muy dura para todos nosotros porque no hay actividades normales y en este caso particular, ¿de qué forma podemos nosotros avanzar en nuestro trabajo? Por ello, es un tema muy sensible que vamos a tratar el día de hoy para ver realmente qué estamos haciendo como seres humanos frente a la tecnología y qué esperamos que la tecnología nos dé a nosotros. Por ello, antes de empezar mi charla formalmente, me permití, voy a pasarles, o se les va a pasar un video de 5 minutos aproximadamente para sensibilizarlos y darnos una idea de lo que vamos a platicar en este momento. Si me hacen favor de pasar el video.
Bien. Bien, muchas gracias. Miren, vamos a establecer, ahorita les voy a decir al final qué pretendía el presentarles al inicio de esta charla, este cuento breve de un robot con un anciano. Esta charla la voy a dividir en dos aspectos o en dos rubros. La primera va a consistir en explicarles a ustedes la historia, realmente breve también, de lo que es la inteligencia artificial y posteriormente qué aspectos se pretende lograr con la inteligencia artificial en la justicia, en la administración de justicia. Porque si no entendemos qué es la inteligencia artificial o no comprendemos, pues no vamos a poder llegar a una situación de entendimiento y comprendimiento respecto a esta situación. Bien, entonces, fíjense que vamos a hacer la siguiente reflexión. Con el devenir del tiempo del hombre, ha habido la necesidad de hacer más rápido su trabajo, de avanzar, de hacer cosas imposibles. E inclusive la historia nos ha dicho que, por ejemplo, Sócrates es el primero que empezó a hablar en contra de la tecnología. Cuando se empezó a descubrir la rueda, él dijo, no puede ser posible que la rueda venga a sustituir la fuerza humana. Él estaba en contra de que los hombres utilizaran la rueda porque pensaba que se iban a volver inútiles, que no iban a poder hacer absolutamente nada para poder hacer y recrear su creatividad. Bajo ese contexto, después uno de sus discípulos, Aristóteles, fue el primero que empezó a hacer las ideas y los pensamientos de cómo el ser humano hace sus ideas, de cómo podemos pensar dentro del cerebro. Y todo esto vino a redundar al efecto de tiempo más adelante de que, por ejemplo, Leonardo da Vinci también ya estaba haciendo experimentos para buscar y hacer autómatas de tal forma de que pudieran participar en la guerra. Él fue el primero que empezó a hacer los proyectos de posibles robots que pusieran a hacer, ir a la guerra y fueran indestructibles, basándose en qué? En las ideas de la mitología griega, a efecto de que él pudiese hacer y actuar de tal manera que fueran inmortales. Esa era una idea que tenía Leonardo da Vinci, que de haberlo logrado en aquella época, pues imagínense ustedes qué avance hubiese obtenido, pero no lo logró
definitivamente que no lo logró Leonardo da Vinci. Y también tenemos a este Descartes, que también en sus diferentes libros de filosofía ya nos hablaba de personas autónomas. Perdón, su señoría, nos está cerrando el sistema, su micrófono. Por favor, vuelve a abrirlo. Disculpe usted, es el sistema el que nos está haciendo la mal jugada. Gracias. Bien, entonces retomo la idea en el sentido de que Descartes ya empieza a hablarnos a nosotros de autómatas, en donde lo único que decía él, bueno, ok, sí podemos hacer autómatas, pero ¿cómo les podemos, valga la expresión, lavar el cerebro para que puedan pensar y hacer cosas sin necesidad de una orden? Entonces Descartes ahora sí que falleció y todo, pero no logró tampoco lograr descubrir esa incógnita de cómo poder hacerlo. El primer antecedente que podemos hablar ya de, entre comillas, de un autómata, se va a dar en el siglo XVII, en el año de 1796, en donde surgió el primer autómata denominado el turco. El turco era una especie dada su indumentaria turca, un jugador de ajedrez que era manejado con sus brazos a través de mecanismos de reloj, y abajo de la mesa jugaba una trampa alguien que sabía jugar ajedrez y con espejos veía cómo se podía mover el tablero. Era una especie de títere, ¿me explico? Pero decían que era alguien que no existía, un robot, alguien autómata que hacía y jugaba ajedrez, y lo mejor de todo es que ganaba. Entonces, era un truco mágico, vamos a llamarlo así, donde este robot, o bueno, el primer antecedente de robot que se le puso el nombre del turco, creado por un inventor austriaco, fue el primero que empezó a hacer este tipo de aventuras o de proyectos ya en firme de poder llevar a cabo una situación de esta naturaleza. Toda esta pequeña historia nos lleva a la primera reflexión. ¿Para qué buscar o para qué busca el hombre la necesidad de crear máquinas por las cuales éstas puedan pensar y razonar como un humano? ¿Esto es lo que realmente queremos todos? ¿O es algo que nos ayuda para poder avanzar en diferentes áreas? ¿O definitivamente es un instrumento para poder ahorrar fuerza hombre o entre a fuerza máquina? Eso, les digo, son reflexiones que ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Ya la inteligencia artificial, como tal, su primer precursor, lo vamos a encontrar hasta 1936. Alan Turing fue el primero que descubrió los signos de la máquina Enigma que utilizaban los nazis para efecto de que los aliados no descifraran los mensajes de cómo iban a atacar o a realizar sus ataques, y todos los mensajes diplomáticos que ellos mismos daban unos a otros, para que ustedes sabían perfectamente que había espías y todo esto. Pero obviamente los espías no sabían de primera mano la información verídica. Por lo tanto, los nazis empezaron a crear esta máquina Enigma, en donde era una cuestión matemática, con números y con letras, a efecto de que no pudiésemos entender o no se pudiese entender qué se estaba diciendo o qué mensaje se estaba logrando tratar de dar de un lugar a otro. Es este mismo Alan Turing quien, a través de este descifrar de mensajes, logra ahorrar 2 años de guerra mundial, porque de no haberlo logrado Turing, los nazis hubieran conquistado el mundo, o la guerra hubiera durado 2 años más para que los nazis consumaran la conquista del mundo como lo quería Adolf Hitler. El mismo Alan Turing, en 1950, ya crea el primer test de inteligencia artificial, test para su conocimiento, que apenas fue vencido hasta el año 2014. Turing hacía consistir este test para efecto de que ponía a una especie de algoritmo en competencia con un humano, y obviamente, ¿cómo íbamos a saber si era un algoritmo o era un humano quien respondía el cuestionario? Pues simplemente si el interrogador no sabía quién formulaba las preguntas, entonces quería decir que no podría descifrar el algoritmo, porque el algoritmo daba contestación correcta a la pregunta que se estaba formulando, y siempre ganaba la competencia porque el humano siempre se equivocaba. Entonces, esta situación perduró
hasta el año 2014 que se venció el algoritmo de Turing. Entonces, esta situación nos lleva a ver cuándo se utiliza por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Es hasta el año de 1956 quien John McCarthy empieza a establecer qué es la inteligencia artificial. Propiamente no hay un concepto exacto de la misma, pero sí se ha dado ciertas definiciones de esta circunstancia. Él estableció que es la creación a través de un software de algo que pueda pensar y resolver problemas. Y posteriormente hubo otra definición que nos decía que la inteligencia artificial es un software, un algoritmo que podía resolver problemas o problemáticas que se le pusieran llenando la información correspondiente de este algoritmo. Luego entonces, aquí se establece en esta situación que los algoritmos tenían que cumplir tres cosas que cumplimos nosotros y hacemos. Se supone que por analogía, todos cuando nacemos tenemos en la mente, vamos a decirlo, la mente está vacía y tenemos que cumplir con tres procesos. El proceso aprendizaje, el proceso razonamiento y el proceso de autocorrección. Todos empezamos igual en este aspecto, aprendiendo a conocer nuestro mundo, aprendiendo a gatear, a caminar, a ver cómo se utilizan las cosas. Estos mismos procesos son los mismos que se van a utilizar o se quieren utilizar para la inteligencia artificial. Perdón. En este caso particular, fíjense nada más que un seguidor de este McCarthy, en el año de 1963, Marvin Minsky, es el primer creador de estos visores de cuestión artificial que hacen visiones de mundos irreales en donde se pueden llevar a cabo, hoy los conocen como batallas, peleas, una casa, inclusive el manejo de un avión de forma virtual. Él fue el primero que lo hizo. Y también para su conocimiento, muchos de ustedes han visto la película Odisea en el espacio. Él fue el creador de la supuesta máquina inteligente HAL 9000 y que si tienen la oportunidad de ver la película, esto fue real, no fue una situación inventada, sino que él la hizo para esta película e inclusive todavía esta persona participó en la película de Parque Jurásico creando los robots de los dinosaurios para efecto de que pudiéramos ver con tanta realidad los movimientos de estos mismos animales, a efecto de que pudiesen establecer esa situación de la inteligencia artificial. Bajo ese contexto, esta misma persona, Minkey, en 1970 dijo lo siguiente, y que de verdad es cuestión de pensar muy detenidamente. Decía Minkey, decía, a ver, la inteligencia artificial es muy buena y puede salvar a la humanidad, pero también es un gran riesgo para la misma, porque si la inteligencia artificial logra hacer esto, o sea, ser inteligente, logra razonar, logra aprender y logra sentir, entonces nosotros nos volveremos sus mascotas y siempre y cuando nos darán la oportunidad de vivir. Esto lo dijo Minsky en el año de 1970, donde no había internet, donde no había grandes avances tecnológicos como los tenemos hoy, y él no se estaba equivocando, porque con el devenir del tiempo, hoy en día, Stephen Hawking, también Bill Gates, tienen miedo de la inteligencia artificial. Saben al mismo tiempo que es un gran avance tecnológico, saben también que es una gran ayuda para el hombre, porque también los robots con inteligencia artificial son aquellos que sirven para, por ejemplo, desarmar armas, sirven para hacer diagnósticos, hoy saben que pueden hacer operaciones médicas con precisión y con exactitud. Sin embargo, también no dejan de visualizar una situación de peligro, de que ellos pueden en un momento dado controlar absolutamente todo y crear y destruir a la propia humanidad. Bajo esa misma temática que les estoy planteando en este momento, quiero llevarlos a seguir recorriendo la historia. Ya vamos a acabar, para que no se me aburran. Que en el año de 1997, la empresa IBM crea por primera vez una inteligencia artificial lo suficientemente capaz de vencer la estrategia humana. Se llamó el robot Deep Blue. Deep Blue fue el primer robot
de inteligencia artificial que le ganó a Gary Kasparov, al campeón mundial de juego de ajedrez, y le ganó al campeón, y entonces se demostró que Deep Blue tenía una inteligencia superior a Kasparov en estrategia. Gracias a este robot se crea hoy también el Deep Minion, también de Google, que ya hoy puede vencer a cualquier campeón de cualquier juego de estrategia o de mesa que ustedes puedan poner, y por más difícil que esto sea, y va a haber siempre un ganador de inteligencia artificial. Bajo este contexto que les estoy diciendo, vamos a saber o entender qué es la inteligencia. La inteligencia es una facultad de aprender, de razonar, de sentir, en un momento dado, de tomar decisiones, de tomar un criterio. Eso es la inteligencia, lo que gramaticalmente debemos entender por inteligencia. Y esto es lo que el hombre está tratando de equiparar a través de la creación de la inteligencia artificial. Esta situación, claro que trae grandes beneficios, claro que trae grandes ayudas, porque por ejemplo en Japón tienen un sistema médico que, por ejemplo, un diagnóstico que un médico se puede tardar entre 15 y 30 días, este robot lo está haciendo en 15 minutos. 15 minutos y te dice realmente qué es lo que tú tienes. Obviamente se les preguntó a los médicos japoneses qué opinaban de este sistema inteligente preguntándoles en el sentido de que si serán las máquinas mañana quienes puedan encontrar la salud del hombre y la profesión del médico, del humano, tendría que desaparecer, y los médicos dijeron que no son capaces de poder superar esa situación los robots médicos. Esta situación, reitero, los médicos lo ven como una herramienta de ayuda, lo ven como una situación de poder ayudar a las personas para encontrar rápidamente su padecimiento. Pero aquí nos lleva a un pensamiento. Entonces, ¿en qué en el futuro, si esto se da, por ejemplo, en nuestro país, a quién le vamos a tener más confianza? ¿A un robot o a un humano que nos pueda diagnosticar una enfermedad? Eso solamente ustedes podrán tener la respuesta más coherente, más aparejada a la realidad respecto a esta circunstancia. También tenemos que pensar lo siguiente. Hoy, para su conocimiento de ustedes, la inteligencia artificial está ayudando para la cuestión de controlar cuestiones atómicas, cuestiones eléctricas, y situaciones propias climáticas, financieras también, están ayudando, sí, están sirviendo de mucho, pero esto nos lleva a pensar mañana en lo que decía Minsky. ¿Será suficiente que las máquinas tomen las riendas de diferentes niveles y actividades del hombre? Eso es lo que tenemos que empezar a reflexionar. Sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, ahorita, uno de los robots más avanzados es Sofía, como ven en la lámina, que también ya ha venido a México y obviamente le han preguntado cosas y situaciones que todavía no puede razonar ni responder. Simplemente es por el hecho de que no puede todavía, a través de sistemas neurológicos computacionales, como así se le llama, el hecho de poder establecer una situación sentimental o emocional, porque también le preguntaron que si sabía el nombre de su creador y sí lo dijo, inclusive le preguntaron a ella si amaba a su creador y no supo responder esa situación. Entonces vemos que todavía no está pudiendo llegar a la inteligencia artificial a los sentimientos, pero también vemos, por ejemplo, México, nuestro país, así como lo ven, hizo MES One, que es en 2011 el primer robot mexicano con inteligencia artificial. El que está abajo es Asimo, es un robot japonés también que ya puede contestar y llevar a cabo una plática con ustedes. Obviamente no razona, no hace situaciones de una plática normal como cualquier ser humano, no lo puede hacer, pero en este caso particular estamos avanzando en este tipo de avances tecnológicos, en donde también vamos a ver que hoy, así como dicen en las noticias que hay fake news, vamos a encontrar dead news. Los dead news significa
que están creando noticias falsas o situaciones falsas. Se están creando programas, inclusive, capaces de poder quitar, o bueno, de poder utilizar el rostro de cada uno de nosotros y poner un diálogo que quizás ustedes no lo dijeron, en sustitución de uno. Esto es muy interesante porque ya está circulando en redes sociales algunos discursos en YouTube de algunos líderes mundiales o líderes sociales diciendo discursos en contra de la paz, en contra del ambiente, cuando no son de ellos. Son creaciones de estos dev news. Y entonces, esta situación está resultando interesante porque se iba a vender ese programa a diferentes personas, pero dijeron, no, no vamos a vender esta situación porque cayendo en manos de gente negativa puede crear una situación de caos y una situación de, pues obviamente, bélica que no podríamos llegar a controlar. Pero se está estableciendo y se está queriendo llegar al punto de que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones. Aquí tenemos que tomar en consideración una cosa muy, muy importante. Un programa informático es aquel que puede tener, bueno, recibe únicamente órdenes y las resuelve. Encuentra la situación de que toda la problemática puede ser resuelta por un programa informático. La inteligencia artificial, ¿qué creen? La inteligencia artificial no necesita órdenes para poder resolver situaciones concretas. La inteligencia artificial, a través de estos 3 pasos de aprendizaje, de razonamiento y de autocorrección, puede encontrar la solución más viable. Nos queda claro que, reitero, son soluciones, mas no son soluciones que en ocasiones tienen que intervenir los sentimientos y las emociones de todos los seres humanos. Bajo ese orden, déjenme decirles a ustedes que en Europa ya se tuvo la necesidad de crear, por ejemplo, un comité de ética para la inteligencia artificial. Comité de ética que ahorita en la actualidad está luchando porque no se permita el uso de la inteligencia artificial en programas o situaciones bélicas. Porque ya se ha visto, bueno, ya los que saben en Europa, principalmente en el Parlamento Europeo, dicen que si permitimos la inteligencia artificial para el armamento bélico, esta va a ocasionar que, por ejemplo, nos ataquen drones, sea ya sin necesidad de soldados, sin necesidad de armas, de aviones, nada, simplemente un ejército de drones equipados con armas o gases envenenados y nos puede ocasionar, bueno, desafortunadamente una situación muy desastrosa. Y miren que en un momento dado Europa no ha terminado de determinar esa circunstancia porque hay países que están a favor de usar la inteligencia artificial en armamentos bélicos. Sabemos y nos queda bien claro que una de las reglas que debe existir y persistir en la inteligencia artificial o en el uso de la robótica es que no puede ser utilizada en perjuicio del hombre. Jamás. No puede serlo. Sin embargo, desafortunadamente, el egoísmo humano llega a tal grado que pueden llegar a establecer circunstancias de que es necesario utilizarlo para el efecto de llegar o ganar guerras. Esta situación es propia de los humanos y no de la inteligencia artificial. Inclusive, hay una empresa en España que produce inteligencia artificial y dice que sería mucho mejor que nos gobernara un robot con inteligencia artificial que un humano, al efecto de que en este caso particular el humano es corrupto, el humano es egoísta, el humano ve sus propios intereses. En cambio, la inteligencia artificial no ve estas circunstancias y podría gobernar de manera recta, honrada y sin ninguna situación de preocupación por parte del pueblo en relación a este tipo de cuestiones. Es muy discutible realmente si podemos establecer esta situación de la inteligencia artificial en la política y que en un momento dado sea un parlamento de inteligencia artificial quien gobierne los designios de la humanidad. Esto lo vemos todavía muy lejano, pero no imposible, porque se está discutiendo, créanmelo así, y principalmente Alemania es uno de los principales países opositores a esta circunstancia, en el sentido de que, dado la historia que este país ha sufrido, es el primero
en luchar y ponderar de que la inteligencia artificial no sea utilizada para asuntos bélicos, ni sea utilizado para cuestiones de terrorismo, ni tampoco para que sea utilizada para poder asesinar a las personas. Y otros países están a favor, pero Alemania es el férreo y el principal opositor de esta circunstancia, y Alemania también es el primer precursor de que la inteligencia artificial sea perfectamente utilizada para asistencia de los humanos y principalmente de los ancianos, para efecto de que cualquier situación que ellos necesiten sean atendidos por estos androides con inteligencia artificial, a efecto de que puedan ayudarles con un vaso con agua, a efecto de que puedan inclusive bañarlos, que los puedan dar de comer, y los tienen ya algunos de ellos en hospitales y también asilos en Alemania, como ayudantes de las personas que están atendiendo este tipo de cuestiones. Sin embargo, hay no sé si es filósofo o ingeniero norteamericano, que dice que será viable que un robot sea compañía de un humano. ¿Será viable que un humano le tenga que dar agua a un robot? Cuando, ¿dónde está entonces la esencia del ser humano en cuanto a que decimos que debemos ayudarnos unos a los otros? ¿Será viable que el robot pueda atender la soledad de una persona? Son muchas preguntas que se hace este estadounidense respecto a esta circunstancia. Hasta aquí esta situación de la inteligencia artificial, para que ustedes se sensibilicen en este rubro. Ahora bien, vamos a llevarlo ya ahora al aspecto jurídico de la inteligencia artificial. Si me están escuchando muchos abogados, pónganse a temblar, porque por ejemplo en Europa ya está el primer robot, Robert, que es litigante, que está llevando asuntos y que en un momento dado ya está siendo demandado, o bueno, demandado no en cuanto a una cuestión jurídica, se pide su demanda en el trabajo, porque este robot o este androide está funcionando a un 50% de un despacho jurídico y está resolviendo los asuntos en un 40% de lo que podría resolver un despacho sus asuntos jurídicos. Estas circunstancias están estableciendo que entonces, ¿cuál va a ser el papel del abogado mañana con una inteligencia artificial en el planteamiento de una demanda? ¿Cuál va a ser el planteamiento, cuál va a ser el papel de un abogado al momento de que quiera argumentar ante un juez las cuestiones jurídicas, sea para formular un alegato, sea para formular la conclusión? Esto desde el punto de vista del litigante, pero vámonos al plano del operador jurídico. Vamos a ver, por ejemplo, que países como China, países como Estonia, Canadá y la Unión Europea ya están utilizando robots para solucionar, si quieren ustedes, problemas menores. En la lámina, ustedes están viendo una juez china de carácter o de materia penal que ya está resolviendo delitos menores. Menores, entiéndase como una riña, un robo simple. Ya está solucionando ella esta situación jurídicamente en China. Y está siendo utilizada también para efecto de que dé consejos a los jueces penales para poder solucionar la conflictiva que se le pone a su consideración. También, por ejemplo, la Unión Europea, en la Corte Europea, ya tienen un androide que le han metido por vía algoritmo, ¿sí?, más de 20,000 asuntos a efecto de que él ya pueda dar opiniones o resoluciones jurídicas respecto a la problemática humana. Y lo que se ha obtenido es que este robot está funcionando a un 70% de como lo resolvería un juez humano. Entonces, aquí, esta circunstancia de la inteligencia artificial, pues todos nos tenemos que poner a pensar si realmente estamos cumpliendo con esa situación de poder resolver los conflictos desde el punto de vista humano, o necesitamos perfección respecto a la utilización de la inteligencia artificial. ¿Será cierto o será en un momento dado, se podría cumplir a través de la inteligencia artificial el apotegma de Justiniano de dar verdaderamente a cada uno lo que le corresponde? ¿Será viable que un juez de inteligencia artificial
pueda ser sustituido por un juez normal, por un juez humano, en el cual él pueda poner y participar en la sensibilidad del asunto que está poniéndose a su consideración. Esta situación, de verdad, créanme que es interesante, porque en los grandes avances de la tecnología están desplazando al ser humano. Y lo vemos en empresas, lo vemos en medicina, lo vemos en grandes tareas donde el ser humano está siendo desplazado y está siendo usada la tecnología. Pero en el ámbito jurídico, ¿será posible que esta situación pueda ir más allá de la sensibilidad humana? Porque una inteligencia artificial no tiene sensibilidad, no puede conocer realmente cuál es la necesidad humana. Y si esto lo llevamos a una situación, por ejemplo, de una conflictiva de alimentos, una conflictiva en la cual el juez tenga que establecer en forma sensible, por ejemplo, la custodia de un menor a favor de algún progenitor, esa circunstancia, créanme, que no es fácil. Esa situación no puede ser resuelta por un juez con inteligencia artificial. Porque entonces, suponiendo que admitiesen, y habrá quien me diga, no, pues es que si queremos perfección y queremos justicia, tendría que ser alguien que efectivamente pueda pensar mejor que un ser humano. Bueno, para poder pensar de esa forma, entonces, el ser humano que crea la inteligencia artificial a fuerzas tiene que ser más inteligente que este. Pero sin embargo, aquí la situación es interesante, porque yo pregunto, entonces, imagínense, nosotros como jueces familiares tenemos que llevar a cabo la charla de los menores con los niños. Si ponemos a platicar a un robot con un niño, ¿será posible que éste pueda entender y comprender la palabra o la emoción o sentimiento de amor que él pueda tener para sus progenitores? ¿Podrá ser posible? Él podrá solucionar en base a lo que marca la ley, pero entonces él no podrá conocer de lo que hoy conocemos como perspectiva del género, de equidad de género, él no podrá resolver ese tipo de cuestiones. Vean entonces cuál es la necesidad o en qué podría ayudar en un momento dado la inteligencia artificial en el punto en el ámbito jurídico, porque la inteligencia artificial de mil amores, bueno, pues yo le pongo a consideración del caso al robot que lo resuelva, que me dé una idea y yo lo complemento. Pero entonces, ¿qué estará pasando conmigo como juez? ¿Estaré cumpliendo realmente con mi función o estaré siendo, bueno, realmente estoy siendo apoyado por un robot con inteligencia artificial, pero realmente en un momento dado yo podré de veras garantizar esa imparcialidad, esa objetividad, esa cuestión plus que a veces los jueces tenemos que dar en materia familiar respecto a la custodia de los hijos? Me podrán decir ahorita que muchos jueces se guían por lo que dice la ley, como el ejemplo de que los menores de 12 años preferentemente deben estar con la figura materna. Pero, ok, a lo mejor recuerden que los seres humanos somos falibles, pero también pensamos y también sentimos y también visualizamos las necesidades de las personas, situaciones que un robot no lo podrá hacer, no podrá ver y no podrá percibir en un momento dado la necesidad de un niño, la necesidad de quién con quién puede estar, cómo puede hacer esa interpretación de la norma o inclusive de la jurisprudencia. Si un juez resuelve, entonces imagínense, ya no tendremos recursos de apelación, porque en todo caso la sentencia sería exacta, sería precisa y sería justa. ¿Para qué necesitamos las demás instancias e inclusive los juicios de amparo? Y en todo caso, si admitiríamos que la sentencia de primer grado fuera ilegal o injusta, pues ¿quién creen que va a resolver? Pues también otros de inteligencia artificial que estarían en el recurso de alzada. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar y visualizar es esto. En el ámbito jurídico, ¿para qué nos puede servir la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos puede servir, sí, como una guía, como una orientación, pero no para dar la solución a una conflictiva, porque deben saber, ustedes lo saben perfectamente, los que son abogados, que el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia que se rige por las hipótesis de la conducta humana y muchas de las veces la ley se encuentra desfasada por las necesidades del hombre. Y
en este caso particular, el robot tendría que resolver conforme a lo que marca la ley y sin ninguna situación de sensibilidad respecto a la problemática que se pone. Y digo esto porque, por ejemplo, muchos de ustedes han visto la actuación de un juez norteamericano cuando se le puso a consideración el que un anciano también se había pasado el alto por llevar a su hijo al hospital y que obviamente le ocasionó una multa administrativa y le ocasionaba también una pena corporal. En Estados Unidos así lo llevan. Cuando la anciana le decía que tuvo la necesidad de llevar a su hijo porque estaba muy grave al hospital y que reconocía que se había pasado el alto y que pudo haber ocasionado un accidente fatal de tránsito, le puso a consideración del juez que si cualquier padre que vea en riesgo a su hijo no haría lo necesario para que éste se restableciera llevándolo al hospital. Esta situación y esta hipótesis provocó que el juez reaccionara y dijera, tiene razón, usted no tiene por qué pagar la multa ni por qué ser sancionada. Si usted está utilizando esa situación real, porque obviamente se documentaron y se probó que efectivamente la señora llevaba a un enfermo y se pasó el alto y tenía que llegar a un hospital porque si no su hijo se moría, entonces el juez dijo, entiendo, comprendo. Y si utilizamos estas palabras, entiendo y comprendo, ¿esto lo podrá utilizar una máquina? ¿Esto lo podrá utilizar un robot? Claro que no. No podrá entender ni comprender jamás, ni siquiera tan solo lo que es el sentimiento de el amor de un padre a un hijo, ni tampoco en un momento dado el sentimiento entre un hombre y una mujer. Nada de eso podría hacer. Ni tampoco podría sentir lo antagónico a esto, que sería el odio. El odio no. Entonces, ejemplos podemos ver donde es necesaria la actividad humana y la justicia es necesaria como actividad humana para que pueda llevarse a cabo esta situación. Sabemos que tenemos imperfecciones, sabemos que tenemos muchas cuestiones deficientes los operadores jurídicos, pero nunca podríamos estar en una situación de perfección en la justicia y utilizando robots que puedan dar solución a la problemática de la problemática humana. Y en este caso particular, reitero, aquí lo que se trata es de establecer si entonces los jueces tienen que ser sustituidos por una cuestión de inteligencia artificial. ¿Sería viable entonces que el poder legislativo y los poderes políticos sean sustituidos por inteligencia artificial? Si esto es así, si la respuesta sería afirmativa, yo entonces pregunto, ¿para qué estamos los seres humanos? ¿Nos volveremos las mascotas de las máquinas? ¿O si alguno de ustedes ha visto en compañía de sus hijos la película de Willy, me imagino que ven que una máquina como controladora daba la solución a todos los problemas y automáticamente reaccionaban todos los seres humanos, hasta que reaccionaron y se dieron cuenta de que era necesario que actuaran ellos y no la máquina. Lo mismo sucede aquí. En este caso particular, una máquina de justicia, con todo respeto, habrá quien podrá diferir de mí, yo creo que no podrá sustituir jamás a la sensibilidad de un ser humano, y no solamente de un juez. A cualquiera de ustedes, ninguna máquina podrá sustituir esa circunstancia. Y el mensaje del cuento que les puse al principio es para establecer realmente para qué nos puede servir un robot como lo hizo la anciana. Ustedes se dieron cuenta que lo primero que le dio fue la escoba. Después que él hacía todas las tareas, limpiaba ventanas, regaba las plantitas. Y fue la anciana quien a través de la sensibilidad se dio cuenta de que el robot también estaba empezando a sentir algo por ella, un cariño muy grande. Tan es así que hasta le puso su cobija y todo, y que le gustaba el circo. Y que, como mensaje subliminal, cuando el robot se le acababa la batería, le ponía su pila y otra vez tomaba vida. Y aquí la pregunta con la que quiero no concluir, pero sí estar en este momento establecer es, ¿una pila podrá darnos vida nuevamente, lo mismo que a un robot? ¿Será necesario que nos pongamos las pilas para que veamos nuestro mundo desde otra perspectiva y no dejemos nuestras actividades humanas
en manos de las máquinas, porque hoy nos están dirigiendo las máquinas. Hoy se está llevando a cabo la situación de sustitutiva de la mano humana. Ya lo vimos en el ámbito médico, sí, muy viable, muy progresista toda esta circunstancia. Pero entonces, ¿para qué van a estar los médicos si podemos meter enciclopedias y todos los libros necesarios habidos para ver una máquina? Cuando, entonces, ¿dónde va a estar la sensibilidad humana? ¿Qué va a pasar mañana en un momento dado cuando la inteligencia artificial aprenda este tercer elemento que le falta, la autocorrección? ¿Qué va a pasar? Ya estamos viendo los primeros visos a través de los dead news, de los fake news, defects, perdón, perdón por la traba, pero la cuestión aquí es que la inteligencia artificial también puede ser utilizada para mal. Y no podemos permitir que la inteligencia artificial sea utilizada para un mal en perjuicio del hombre. El hombre tiene que estar por encima de la máquina y no la máquina por encima del hombre. Créanme que esta charla, reitero, yo no soy especialista en sistemas computacionales, en ingeniería electrónica, mecatrónica, ni nada así por el estilo. Pero reconozco que como seres humanos nos podemos equivocar, podemos errar y podemos ser en ocasiones injustos, pero nunca lo haremos con el afán de provocar una inestabilidad en la persona, nunca lo haremos con una situación de falta de sensibilidad y de empatía sobre las situaciones que a todos nos aquejan o nos puedan aquejar mañana. Imagínense un juez en materia familiar que resolviera a rajatabla, como dice el código, ya no hay discusión, no entiendo, no me interesa lo que tú puedas pensar, llegar a pensar o sentir, no me interesa, el niño está aquí, le tienes que dar tanto, así se va a hacer, punto. No hay más que discutir. En estricto sentido, tendría que ser así, porque los papás tienen la obligación de satisfacer todas las necesidades de los hijos a través de proporcionar alimentos, a través de cumplir con cariño, con devoción, demostrarles lo que la vida tiene para ellos. Y en este caso particular, ¿será un robot quien realmente pueda enseñarle esto a un niño? ¿Será un robot quien realmente pueda llevar a cabo estas tareas tan fundamentales y medulares que le corresponden a los seres humanos? Mañana, ¿para qué vamos a estar? La tecnología es muy buena, yo no voy a decir que no, nos ayuda para muchas cosas, pero Sócrates no se equivocó, nos estás volviendo flojos, porque ya tenemos un control remoto, ya no nos paramos, ya tenemos un horno de microondas, ya no hacemos nada, ya tenemos un teléfono celular en la mano y podemos ir viendo todo lo que se nos dé la gana. Todo lo que queramos nos podemos enterar. Hoy, y ustedes lo saben perfectamente bien, que existen los chatbots, que son los sistemas telefónicos donde ustedes pueden platicar y les contestan. Telcel ya tiene, y no sé qué otras compañías están teniendo este tipo de chat, donde no les contesta un ser humano, les contesta una máquina. Y es fácil detectar que realmente le está contestando la máquina. Porque te pregunta, ¿te sirvió la respuesta? Y tú le dices no, y te contesta con otra pregunta. Entonces, aquí la situación es, decía un filósofo, dice el filósofo Atienza, decía, bueno, ¿cómo es posible que una máquina pueda hablar conmigo si yo sí sé mi problema y ella no? Y entonces, ¿cómo me va a dar una solución si no sabe cómo se siente uno cuando pierde sus cosas? Cuando uno necesita que alguien le entienda. Perdón, su señoría. Perdóneme la interrupción. Alguien tiene abierto su micrófono y está interrumpiendo la señal de un segundito. Por favor, les suplico a todos, mantengan su micrófono en silencio, por favor. Mantengan su micrófono en silencio. Perdón, su señoría. Ahora sí, puede continuar. Abra su micrófono y continuamos. Bien, entonces les decía, Atienza, un filósofo, dijo perfectamente que cómo era posible que una máquina pudiese entender su necesidad respecto a la pérdida de su maleta en el aeropuerto. ¿Cómo podía en un momento dado encontrar justicia, si esto lo llevamos a la justicia, cómo podría encontrar justicia ante la necesidad humana de que alguien lo escuchara y lo entendiera? Y no se equivoca Atienza. Es indispensable que entre iguales
se solucionen las problemáticas, que entre iguales se solucione la necesidad humana de encontrar algo imparcial, algo que pueda dar solución a su problemática, puesto que sabemos perfectamente que entre humanos sabemos que la justicia es dar a cada quien lo que le pertenece, pero nosotros somos un tribunal de derecho, un tribunal donde aplica la normatividad, pero no solamente la aplica, la piensa, la razona y la establece en una sentencia. Por eso conocemos la fundamentación y la motivación. La inteligencia artificial obviamente podrá decirnos todos los artículos habidos o por haber, ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, todo, sí, pero la máquina podrá motivar la sentencia, podrá motivar un acto de molestia, podrá establecer la necesidad, por ejemplo, ahorita tomo como ejemplo desafortunado los amparos que están presentando los médicos de COVID-19 por la falta de entrega de instrumentos para poder salvaguardarse. ¿Eso lo podrá entender la máquina? No, no lo va a poder entender si no sabemos cómo poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Porque la máquina podrá decirnos, imagínense que tuviera que resolver ese amparo una máquina y decir, no, tu médico tienes que ir. Y simplemente tendrás que entender y afrontar la enfermedad como con lo que se te dé. Cuestión que un humano no, que piensa y que siente, no va a dar esa respuesta. Sabemos perfectamente que no. Necesitamos que se dé a los médicos las herramientas necesarias y suficientes para poder afrontar esta pandemia. A todos aquellos, por ejemplo, ciudadanos que, por ejemplo, no les han atendido por falta de camas de COVID-19 y que se han ido al amparo en base al derecho a la salud que todos tenemos, imagínense si eso lo ponemos a consideración de una inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial dijera, está bien, adelante, entiendo que tienes el derecho a la salud, pero ¿qué crees? No hay camas, entonces si no hay camas, no te atiendo, ¿no? Esa podría ser una respuesta, porque es una respuesta lógica. ¿Cómo quieres que te atiendas si no hay camas? Entonces, un juez humano, sí podría entenderlo. A mí no me interesa, tú lo atiendes porque tienes que atender a la persona, porque entendemos y somos empáticos en esa circunstancia. Es más, si lo llevamos, hace poco tiempo ustedes vieron que el gobierno publicó el catálogo bioético de utilización de materiales para personas en estado, bueno, ya de emergencia. ¿En qué consistía esta situación de bioética? Este manual que le dio marcha atrás la Secretaría de Salud consistía en lo que todo mundo sabe, darle preferencia a los jóvenes en lugar de los ancianos. Es una situación polémica, claro está, definitivo, pero aquí la situación es humana, es de sensibilidad, es de necesidad, es de prioridad o de qué es. Porque al final del día, la ley también dice que todos somos iguales. Y entonces, ¿en qué momento vamos a priorizar la vida? ¿Quién puede decidir quién vive y quién muere? Esa sería la pregunta. Una máquina, ¿qué decisión podría tomar? Un humano, ¿qué decisión puede tomar? ¿Estamos preparados para poder estar ayudados, auxiliados por una situación de inteligencia artificial? Podemos ser, y estaría de acuerdo y partidario, de que la inteligencia artificial nos pueda ayudar como auxiliar, pero nunca como titular de una decisión. Nunca. Porque esto es lo que se pretende mañana, no ahorita, mañana. No sé cuántos años, si viva para verlo o no, pero en un momento dado, piensen qué mundo va a ser mañana si seguimos avanzando con esta cuestión tecnológica. Y aclaro, no estoy en contra del avance tecnológico. Lo aplaudo, lo venero, pero en un momento dado también tendríamos que ser casuísticos en qué aspectos sí y en qué aspectos no. Yo considero que si alguien que se sienta solo necesita a alguien como compañía, como el ejemplo del video, considero que sería una situación muy interesante. Y en un momento dado, ¿para qué aspectos yo no estaría de acuerdo? Pues en cuestiones bélicas, en cuestiones de utilizar los softwares, las computadoras, para crear un caos e inventar noticias que no lo son. Y en este caso particular, reitero,
Aquí tendremos que ser éticos los humanos para poderle dar a la inteligencia artificial lo necesario para que sea útil a la humanidad. Eso es lo que debe prevalecer, la utilidad a la humanidad, en el ámbito que ustedes quieran, pero debe ser útil, más no destructiva. Eso es algo que debemos analizar, priorizar en este sentido, pero también debemos contribuir a no ser dependientes de esa inteligencia artificial, porque el ser dependientes, reitero, y se oye muy feo, pero yo creo que este señor Minsky no se equivocó al momento de establecer que cuando la inteligencia artificial tome las riendas, realmente así las riendas de la vida del hombre, nos volveremos su mascota de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, su señoría. De verdad que es interesantísimo, es impresionante lo que hemos escuchado porque nos lleva a pensar a futuro muy seriamente con todo esto que se está llevando a cabo. Hoy mismo los tribunales empiezan a intentar transformarse en juicios en línea y esto también ya tiene que ver con cuestiones de máquinas y tecnología. Pero bueno, vamos a darle el uso de la voz, si me lo permite, su señoría, a algunos de nuestros participantes. Podríamos darle el uso de la voz, si me lo permite, al licenciado Alberto Rodolfo Sánchez. Por favor, ¿podría abrir su micrófono, licenciado? Muchas gracias. Quiero felicitarlo, señor juez, por tan brillante exposición, por tan grande su sensibilidad al tratar el tema tan complejo. Su servidor, soy mediador privado certificado y trato con las emociones, un tema de relevancia en la cuestión que hoy nos demanda llevar a cabo la comunicación vía virtual. Nuestro tribunal en México, en la Ciudad de México, acaba de avisar que vamos a tener seguramente que actuar remotamente para resolver problemas y conflictos. Y la primera pregunta que nos hemos hecho siempre los mediadores es, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de las emociones? Si a los mediados los tenemos que tener enfrente. La emoción es algo que solo se palpa a simple vista. Y sin embargo, ya existe una respuesta. Hay programas tecnológicos que ya determinan las características faciales y nos podrían dar ciertos indicios acerca de cuál es el sentimiento de la persona que está frente a una pantalla, ¿no? Pero no es lo que usted está mencionando, como usted lo está diciendo tan acertadamente, tan atinadamente, pero no es la transmisión de la emoción. Y si atrás de esa otra pantalla estuviera un mediador electrónico, una computadora, pues ¿cómo va a evaluar esos sentimientos, esa emoción que se está transmitiendo? No, no puede haber un factor inteligente que pueda resolver este tipo de problemas. Y es entonces ahí donde tenemos un gran reto. El reto es efectivamente, como usted lo dijo muy atinadamente al inicio de su plática, entender qué es la inteligencia emocional y para qué nos sirve. Lo felicito, señor juzgador, porque usted ha mostrado algo que en la justicia es un reclamo, la sensibilidad, lo humano. ¿Cuántas veces se ha dicho que la justicia es inhumana? No, la recuperación de lo humano es lo importante. Y mi pregunta sería, su señoría, para ser breve, ¿cree usted entonces que la emoción sea un factor determinante que no va a poder adquirir la inteligencia artificial para poder sustituir al hombre en esas respuestas que requiere de justicia? Gracias. No, gracias a usted por escucharme, primeramente. Primeramente, déjeme decirle que tristemente le puedo decir que quizás ahorita no se logre esa circunstancia, como usted bien atinadamente lo hace referir, en el sentido de que ya hay programas faciales que pueden detectar, detectar entre comillas la emoción humana, porque la emoción en sí no, pero en un momento dado, aquí lo interesante es que la inteligencia artificial ya está a pasos agigantados, que no sé, a lo mejor como lo acabo de decir hace un momento, ni usted ni yo, a lo mejor, o usted mejor que yo, vivirá para poder verlo. Pero en este momento, claro que la emoción no puede ser
percibida, sentida, transmitida por una cuestión de inteligencia artificial ahorita, o sea, hoy. Mañana no lo sé, no le podría decir, pero realmente sería una cuestión reflexiva que, por ejemplo, usted bien lo dice, que en materia de mediación necesitamos primero la voluntad de los mediados para participar en esa actividad. Después, ahorita si lo vamos a ver por la vía remoto, le informo que, por ejemplo, en el Estado de México los mediadores están llevando sus sesiones. Entonces, tendremos que cuestionar si se está respetando esa privacidad que debemos tener en una cuestión de mediación. No, usted ni yo tenemos la certeza de que quizás, no sé quién está en sus casas ahorita, por ejemplo, si están solos, si están acompañados, si lo están en un momento dado asesorando, no lo sabemos. Ahorita, lo importante es, en un momento dado, determinar, como usted bien lo refiere, si la inteligencia artificial va a poder sentir las emociones. Hoy le puedo decir que hoy no lo puede hacer. Hoy no lo puede hacer. Pero mañana, quién sabe, no les sabría contestar esa pregunta, y yo espero que tarde mucho en poder encontrar la respuesta a la cuestión de las emociones. Porque si nos vamos, así como son emociones, también son sentimientos. Y una máquina no puede sentir ese sentimiento, lo que a pesar del video sí se pudo transmitir, que es lo que se busca, que es lo que se quiere, que la máquina también pueda llegar a sentir ese cariño que sintió este robotito por la ancianita que lamentablemente había fallecido. Eso es lo que se está buscando, pero vemos el ejemplo hoy real, por ejemplo, de Sofía, que preguntó que si quería a su creador y no supo qué contestar. Pero déjeme comentarle algo más y a todos ustedes. Me faltó decirles otro ejemplo. En Japón, así para que lo escuchen bien, en Japón ya hay una boda, ya hubo una boda con un agente virtual. Es decir, es una situación computacional, les vuelvo a repetir, les pido una disculpa, no sé los términos, en donde su esposa, que es una muñequita, está en una capsulita y dice que la ama, el humano ama a la muñeca y él sabe que la muñequita virtual lo ama a él. ¿Cómo podremos entender ese amor? Se respeta en un momento dado, ¿no? Si él quiera esa cuestión virtual, pues está bien. Inclusive se casaron en una iglesia, no sé de qué tipo de religión, pero se casaron, pusieron el video y ellos viven en su casa como si fueran un matrimonio. Y la respuesta que da, y espero que suene como a chiste, por favor, que la muñeca dice, yo me casé con ella porque es la única que me puede entender y no me va a reclamar mis defectos. Esta sensibilidad, esas emociones, que a lo mejor quizás los que son casados, yo no, lo viven en un momento dado, de pelear, de estar, de sentir a la pareja. ¿Lo podrá sentir la cuestión de la inteligencia artificial? Y regresando a la pregunta y a la respuesta que se me hizo, reitero, la inteligencia artificial, espero que yo me muera y no pueda aprender a sentir las emociones. Ya después pues, no lo sé qué pueda pasar, pero va a ese rumbo. Es lo que quieren lograr. Yo no sé si quieren perfeccionar al hombre o lo quieren perder al hombre. Esa sería la pregunta. Le agradezco mucho su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señoría. Interesantísima la respuesta que nos lleva otra vez a la reflexión. Pero hay más preguntas. Licenciada Karina, ¿tiene levantada la mano? ¿Gusta comentar algo? Sí, quisiera hacerle una pregunta a su señoría, si me permite. Adelante. Sí. Muy buenas tardes, su señoría Karina Sandoval, abogada litigante del Estado de México. Bueno, pues ahorita, como usted bien menciona, las cuestiones de salud nos han impedido salir a las calles a desarrollar la actividad que, bueno, por la que muchos vivimos, ¿no? Sin embargo, me llama la atención la falta de preparación de la Ciudad de México, cuando el Estado ya está operando con una firma electrónica desde hace meses. Y también me llama mucho la atención que, usted bien lo dice, las audiencias, las diligencias, el desahogo de los testigos principalmente, las pláticas con el menor, las periciales en psicología, el trabajo social, no se podrían desahogar con la misma
con el mismo efecto en la percepción del juzgador y también de las personas que asisten a estas audiencias por medio de una videoconferencia. El motivo, pues obviamente es, como usted bien lo dice, una máquina jamás va a poder reemplazar lo que se siente a flor de piel, ¿no? Esa es una de las circunstancias. Otra de las circunstancias que me llama mucho la atención es que los sistemas de justicia están totalmente paralizados en el Estado de México, a pesar de que hay firma electrónica. ¿Y esto por qué le digo que están totalmente paralizados? A pesar de que ya se implementaron algunas funciones para el efecto de, pues, las pensiones alimenticias, las causas de violencia familiar, lo que sea más emergente, no se ha atendido de manera puntual todas estas circunstancias del trabajo desde casa. Lo vemos de manera como si no tuviéramos la cultura, como si no tuviéramos la idea del cómo desarrollar esto cuando ya se ha venido trabajando. Si bien es cierto que muchos estamos pues, aislados de esto, y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo, porque solo el hecho de usar una computadora ahorita fue un drama para todos, pero sí también es cierto que como profesionistas, que como tribunal, que como jueces, que como secretarios, debemos de prepararnos, tenemos esa responsabilidad de incluir la tecnología en nuestras vidas, porque ahora las circunstancias lo ameritan. Y también su señoría comentarle muy acertada su conversación, la verdad es que me pareció muy interesante. Jamás va a poder ser reemplazado un ser humano por una máquina, eso jamás podría ser porque no, para empezar tendría que desarrollar sentimientos y para culminar con esto, no hay una sola habilidad humana, porque somos seres extraordinarios. Perdón el ruido, tengo un bebé en casa. Pero somos seres extraordinarios, irreemplazables, tan somos irreemplazables, perdón, que nosotros hemos creado estas tecnologías. La cuestión aquí es, ¿cómo las vamos a utilizar? En este momento, en esta pandemia, en esta situación, que yo creo que todos estamos pasando situaciones económicas complicadas, por lo mismo de no poder ejercer nuestra profesión, que usted como juez, pues igual, ¿no? El día de mañana que regrese a sus labores va a tener pilas y pilas de expedientes amontonados en el juzgado, que va a tener a su personal saturado, que va a tener montones y filas de gente esperando diligencias, audiencias. ¿Cuál sería la estrategia? Pues todas las diligencias que hay que hacer. ¿Usted qué solución? En este caso, a nosotros sí nos remarcaron. ¿Qué instancia va a implementar en su juzgado, su experiencia? ¿Qué propone usted que sería una, pues tratar de solucionar, ¿no? Poner el dedo en el sol es prácticamente lo que digo, pero ¿cuál sería usted sus estrategias a implementar en el juzgado en el que usted labore? Bien, igualmente le agradezco la pregunta y el estar presente con nosotros y su interés. Mire, voy a empezar de atrás para adelante contestándole, diciéndole y reconociendo que a todos, así como a ustedes y a nosotros, nos agarró en la flojera. Y les invito a que lean la fábula de la cigarra y la hormiga, y los que ya conocen esta fábula saben perfectamente que la cigarra, las hormigas ven que son trabajadoras y están trabaje, y la fábula habla de esto. La hormiga trabajaba todos los días, y la cigarra estaba ahí, charita, con su violoncito, tocándolo todo el tiempo. Y pasa un día la cigarra, pasa un día la hormiga y le dice a la cigarra, oye, hormiga, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué trabajas tanto? Le dice, oye, porque estoy preocupado porque mañana tengo que tener provisiones porque viene el invierno y cuando está el invierno nosotros nos morimos porque hace frío. Ajá. Y entonces dice, pues estás loca, hormiga. Y entonces llega el momento en que llega el invierno, va y le toca a la hormiga y le dice que si le da algo de comer. La hormiga accede, pero le dice, ¿cuál es la moraleja de esta fábula que les cuento? Y ahorita regreso a la pregunta, a la respuesta. Es, ¿por qué no eres previsora de lo que mañana te puede suceder? Concluyo con la fábula para contestar la pregunta de la licenciada.
A todos nos agarró dormidos esta situación. Estábamos como la cigarra, porque cuántas veces, por ejemplo, en el caso del Estado de México, desconozco si en la Ciudad de México haya una situación del boletín electrónico, de la firma electrónica y todo este tipo que conocemos en el Estado de México. Desafortunadamente, no solamente, como bien lo refiere usted, es suficiente la firma electrónica. No es suficiente el que quizás a través de una computadora podamos llevar a cabo un procedimiento judicial o contencioso, porque es lo que llevamos ahorita, porque no hay controversia. Esto debió haber sido legislado desde hace mucho tiempo para establecer una situación de esta naturaleza. ¿Qué vamos a hacer o qué se tendría que hacer para dar garantías? Primero, para dar garantías en el sentido de que podemos llevar audiencias en forma virtual, pero ¿qué garantías o qué medios deberíamos utilizar para garantizar esa objetividad y parcialidad en el desahogo de las pruebas? No lo tenemos, no lo hay. Tenemos, y nosotros podemos presumir del Estado de México, con bombo y platillo, que ya llevamos audiencias virtuales, en línea y todo lo que usted quiere. A lo mejor sí, bravo, bravo, aplaudo. Pero eso no soluciona, ni ha solucionado ahorita, todo esto que usted acertadamente me está diciendo, porque es verdad. Mañana los juzgados no va a haber una fila, va a haber un filerón de promociones y diario vamos a tener el mismo problema porque nos vamos a rezagar en el desahogo de audiencias, porque las que se tienen que llevar en este lapso de tiempo se van a tener que listar nuevamente y vamos a traer el rezago de todas las audiencias nuevas que están llegando. En este caso particular de que yo propongo, la verdad, me agarró en curva, a mí también, y lo único que le puedo contestar con toda la honestidad que usted se merece es el hecho de decirle que ahorita lo primero que tenemos que hacer es urgir al legislador, porque primero, usted lo sabe bien, que si no está en la ley no puedo hacerlo, porque yo soy un juez de legalidad y tenemos que ser legalistas. Y en este caso yo no puedo actuar lo que no está en la ley, y yo les pondría el dedo en la llaga. Y no, por favor, no lo vayan a utilizar en contra del tribunal, por favor. Una circular es equivalente a una ley. Eso no me contesten, déjenselo ahí. La situación es esa, es una circular, no está en el código. Y en este caso particular estamos actuando como una cuestión emergente para atender en un momento dado los alimentos, que es una situación sensible, que en un momento dado no podemos decirle al niño no, porque no, el tribunal no trabajó y no nos van a dar dinero. Y en un momento dado también hacer una situación de sensibilización o de sensibilidad en la cuestión de la violencia familiar. Esta situación no puede permitirse ni puede pasar y debemos actuar rápidamente en este tipo de cuestiones porque no podemos permitir que se siga la vulneración de los derechos de mujeres, niños, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, por la fuerza. Porque si nosotros dijéramos, pues cerramos las puertas y nos hacemos tío Lolo, pues hay que se arreglen como pueda. No, señor, tenemos que poner en práctica lo poquito que tenemos. ¿Por qué no tenemos mucho? No podemos presumir de que tenemos un gran avance tecnológico, porque yo lo decía ayer con los compañeros de la organización de este evento, a quienes agradezco de antemano esta situación, les comparto a ustedes esta reflexión. A ver, ok, juicios en línea, justicia en línea, todo muy bonito. La cuestión es, todos los mexicanos que tengan la necesidad de que se les administre justicia, ¿tienen acceso a Internet? ¿Tienen acceso a una computación, a una computadora? ¿Estaríamos cumpliendo con lo que establece el artículo 17 constitucional de un acceso a la justicia pronta y expedita? Ahorita vemos que no, no se está dando. Y ahora también los invitaría a todos, porque esto que nos sirve a todos, tenemos que actualizarnos en las herramientas tecnológicas. Tenemos que utilizar ya mañana los juicios en línea, pero necesitamos antes que ello, que se legisle, porque ¿cómo puedo tener como juez, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita estoy llevando una audiencia con usted y tiene que desahogar la testimonial? ¿Cómo voy a tener en garantía que los testigos están separados? ¿Cómo voy a tener en garantía que si va a desahogar la confesional, no tiene un papelito donde usted pueda estar leyendo las respuestas que posiblemente yo le pueda cuestionar? ¿Cómo voy a tener la garantía
de que en un momento dado el perito que está desahogando su dictamen no está haciendo o inventando algo diferente al mismo. O sea, en un momento dado todo esto tenemos que analizar y tenemos que legislar, porque ¿de qué forma podemos dar garantía? Vamos a suponer que si el juicio en línea estuviera bien legislado, pues les aseguro que no habría suspensiones de labores porque en casa estaríamos llevando las audiencias y en todo caso podríamos avanzar con los procedimientos, con independencia de que quizás, y estoy hablando de un quizás, esto nos podría ayudar porque la tecnología tiene el avance de que se puede grabar. Algunas cosas, en algunas plataformas se da la facultad de grabar y entonces podríamos grabar. ¿Y por qué creen ustedes que en la circular se les pregunta? Siempre y cuando las partes quieran que se lleve así en línea, se llevará a cabo. ¿Saben qué significa jurídicamente? Ah, que estás aceptando que todas las posibles violaciones que se puedan suscitar en el desarrollo del procedimiento están siendo consentidas por ti. ¿Y por qué creen que da la facultad que si una de las partes dice yo no quiero que se lleve de esa forma, no se lleve? Obviamente, y estamos en México y vamos a ser más que honestos. Díganme si las partes demandadas en un procedimiento van a avisarnos que tienen la firma electrónica para continuar con el procedimiento. Son cuestiones también, así como tenemos deficiencias nosotros, los operadores jurídicos, y tenemos muchas deficiencias en el servicio que se merecen ustedes, también vamos a hacer cuestiones éticas. ¿Por qué no? Los demandados vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo mi firma electrónica, pues vamos a seguir el pleito y que llegue hasta las últimas consecuencias. Llevémoslo. Es una cuestión que debemos atender. Pero regreso a lo inicial. ¿Qué propuesta voy a tener ahorita? La respuesta, con toda la honestidad, me agarró en curva, no la tengo, pero no, nos hace falta regular esa circunstancia. Necesitamos que ustedes también, que esto sirva para que se tramiten las firmas electrónicas, tanto de los clientes como de ustedes como abogados, y les va a servir en el futuro. ¿Por qué? Porque, ojo con esto que les voy a decir, con la firma electrónica, a partir de que se lleve la actividad nuevamente, ustedes ya tienen un correo electrónico institucional. Ya no me van a poder alegar su famosa jurisprudencia de que a la primera hora hábil del día siguiente te voy a presentar una cuestión de término. No, señores, se les acabó el 20 con esta situación. Se les acabó el 20 porque con la firma electrónica y con tu correo institucional puedes presentarlo hasta las 11 horas con 59 minutos. Ya no va a haber esa situación. Esa es una desventaja y una ventaja para nosotros, para efecto de que nos evitemos esa situación de que quieran presentar, como ustedes lo saben, esa jurisprudencia, que a la primera hora hábil del día siguiente yo puedo presentar una cuestión de término. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que regresemos también? Primero, vamos a tener, como bien lo dijimos hace rato, filas y kilos de expedientes y la exigencia de todos ustedes para que pronto señalemos audiencias, salgan sus acuerdos, se hagan las diligencias de notificación, se continúe con el procedimiento, las convivencias, la escucha con menores. Vamos a volvernos un caos todos los juzgados y ustedes también. Aquí lo que yo apelaría es esto, y lo digo a los colegios, barras de abogados, exijan, pidan la legislación de este nuevo procedimiento en línea y quizás mañana ya no sea necesario que ustedes se presenten al órgano jurisdiccional como todos los días a checar el expediente. Y también esto va a modificar en un momento dado la operatividad de los despachos jurídicos, porque a través de línea van a poder atender a sus clientes. Me queda claro que no será la misma emoción, que no es el mismo trato, que no es el invitarle un café, unas galletitas y poder platicar de su problemática. No, pero también tienen que ver a futuro esta situación, qué es lo que está presentando. Y concluyo esta respuesta perdón por haberme prolongado, pero con honestidad me agarró como la cigarra. Me agarró sentado con mi violín y no supimos y no sabemos qué hacer ahorita y lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer una vez que regresemos, porque si no, nos puede agarrar otra vez esta dichosa pandemia. Ustedes lo saben, es un hecho notorio que va a haber un rebrote nuevamente y que llegó para quedarse. Como 620 esto, para quedarse, mientras no haya una vacuna. Y entonces
necesitamos que no nomás el Estado de México, toda la República tenga la actualización. Y hoy se los paso al costo, porque ahorita está otra vez de moda, que ya quieren implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Código Nacional de Procedimientos Civiles que no tiene contemplado esta hipótesis que es la que estamos viviendo. Tenemos que exigir esa legislación porque no podemos estar así como ahorita, ni ustedes ni nosotros, en la zozobra de cuándo vamos a regresar, cómo vamos a pagar nuestras necesidades, porque tenemos que trabajar. Y en este caso particular, reitero, esta sensibilidad, empatía que estoy mostrando con ustedes, es una situación que quizás a lo mejor la inteligencia artificial, quizás lo hubiera previsto, pero no hubiera sentido esa empatía con ustedes respecto a lo que ustedes desafortunadamente están viviendo. Eso es lo que le puedo responder y muchas gracias. Gracias, señoría. Bien, lamentamos el no poder continuar con la sesión de preguntas y respuestas, toda vez que se nos ha agotado el tiempo. Licenciado Daniel Torres, le vamos a hacer llegar su pregunta que ha formulado vía escrito a nuestro ponente y con mucho gusto habrá de contestarla, si es que así lo toma bien su señoría, que entiendo que tiene toda la disposición del mundo para escucharlos y para poder dialogar, ¿no? Eso es garantía y nosotros se los decimos como institución, licenciada Ana, licenciada Leticia, licenciado Alberto, licenciada Carmen y quienes me hayan faltado, licenciado Fernando Castillo, licenciado Marco, una disculpa. Sin embargo, vamos a presentarles las redes sociales de su señoría y las de Conciencia Social para que a través de un mensaje, a través de las redes sociales, puedan hacernos llegar sus inquietudes y con mucho gusto serán atendidas por nuestro ponente. Sin embargo, nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad, su señoría, para, por lo menos de forma virtual, extender el siguiente reconocimiento. Conciencia Social Mestiza y Copacido AC otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Sandoval Romero por su participación, por su valiosa y exitosa participación como ponente en la conferencia en línea Justicia frente a la Inteligencia Artificial, que se llevó a cabo el día 9 de junio del 2020. Pues bien, en este momento le damos las gracias. Su señoría, ha sido un placer escucharlo, ha sido muy productivo, de verdad que hace que viva esta parte de nuestra asociación, la conciencia social. Ha creado en nosotros en este momento conciencia social. Y ayer lo comentábamos y quiero compartirlo con todos ustedes. Ayer comentábamos con nuestro ponente y él toda la situación que esto envolvía y nos decía, y lo quiero compartir ahora con todos ustedes. No solamente se hace camino al andar, sino también hay que dejar huella mientras caminamos. Y hoy me parece que usted ha dejado huella en cada uno de los que nos ha escuchado y nos ha acompañado. Así es que en nombre de Conciencia Social Mestiza y en nombre de todos los que participamos en este evento, les damos a todos las infinitas gracias, esperando nos sigan acompañando en cada uno de nuestros eventos y que sea para todos ustedes, que haya sido muy productivo para todos ustedes. Les mandamos un caluroso abrazo, por favor, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias y seguimos en comunicación. De antemano, muchas gracias a todos. Su señoría, un placer haber estado con usted. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Muchas gracias y felicidades, maestro. Gracias. Muchas gracias. Excelente plan, gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, que pasen buenas tardes. Gracias, maestro. Felicidades. Gracias. Por todo, gracias. 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 No. Muchas felicidades, gracias. Gracias. Salud. Excelente exposición. Excelente. Muchas gracias por su conocimiento. Gracias. Gracias. Señoría, pues ya me tocará extenderme a me asaltaron más preguntas, ya me extenderé por escrito. Muchísimas gracias. Adelante, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias.
Excelente su participación. Felicidades. Saludos desde Ometepec, Guerrero. Muchas gracias. Saludos hasta allá. Listo, su señoría. Podemos salir de la plataforma. Gracias. Gracias.